Hola, hola, hola. Bienvenidos a nuestro primer capítulo de manipulación y estrategia. Una video columna de opinión dedicada a discutir diferentes puntos de vista acerca de los medios de comunicación. El día de hoy hablaremos sobre uno de los medios más prestigiosos de Colombia, Caracol Televisión. Un saludo a nuestros oyentes, estoy muy emocionada de poder abrir este espacio para todos ustedes. Escuchen a Lina María Pardo y en este momento deseo darles la bienvenida a mis compañeros aquí presentes, Juan José Pardo y Camila Alvarado. Hola a todos, me emociona poder acompañarlos el día de hoy, espero disfruten el programa. Hola a todos, buenas tardes, es un placer poder estar aquí el día de hoy. Quiero comenzar por reconocer la importancia de este medio en el país, que desde su comienzo en el año 1995 han transmitido a los hogares colombianos los sucesos noticiosos más importantes en el país por medio de este noticiero llamado Noticias Caracol. Así es como se ha posicionado como uno de los medios más importantes de Colombia. Para contextualizarlos un poco acerca del canal, los dueños actuales del medio son el grupo empresarial Valorem, del empresario Julio Mario Santo Domingo. Surgió como resultado de un proceso de depuración estratégica del portafolio a 10 compañías del Grupo Bavaria. Por su parte, Valorem optó por dedicarse a la inversión en otros campos de la economía, como lo son los medios de comunicación. Lastimosamente, en estos años hemos podido observar cómo este se ha convertido en un medio amarillista, con fines netamente políticos, que benefician a sus dueños. Lo podemos ver reflejado en diferentes ambientes, como lo son en la política y en la economía, y en situaciones como la defensa de la Policía Nacional, el rechazo generalizado hacia los manifestantes, la propaganda violenta hacia miembros de la izquierda y el uso de la aguja hipodérmica en las campañas de los políticos de derecha. La manipulación mediática por parte de este medio a la sociedad es notoria. Se ve un claro uso de la agenda setting por un lado y por el otro, dice Manuel Jaimes, profesor del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia, lo que allí se muestra es cualquier cosa en las noticias menos trabajos informativos. Por el contrario, se evidencia sensacionalismo. Diana Patricia Agudelo, comunicadora social y periodista, especialista en marketing digital para la red Caracol, en su página de Facebook afirma que Noticias Caracol hace uso de las 10 estrategias de manipulación expuestas por Noam Chomsky, lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense. Nosotros hemos decidido hablar de aquellas que son altamente reflejadas en el noticiero. Cami, háblanos un poco acerca de estas estrategias. Claro que sí, Lina. En primer lugar, hablemos de la distracción empleada por Caracol. Según lo expuesto por Chomsky, el elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones e informaciones insignificantes. Un ejemplo de este son las mezquinas noticias que a diario muestra este medio informativo. ¿Cómo a cuáles te refieres? Entre tantas, podemos observar el siguiente titular. ¿Quieren ver la final de la Free Fire League? Caracol Televisión se las trae, dejando de un lado las noticias de verdadera relevancia. Sí, realmente han saturado el noticiero de información poco valiosa. O díganme qué opinan del siguiente titular. Mujer infiel hizo desplegar todo un operativo policial para evitar ser pillada. Realmente, según lo expuesto por la audiencia, este medio está perdiendo su credibilidad, siguiendo por las estrategias de manipulación. Estos crean problemas, después ofrecen soluciones. Este método es llamado problema, reacción, solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desean hacer aceptadas. Como cuando en medio de las manifestaciones del 2019 sacaron la noticia de los bandidos que estaban entrando a los conjuntos residenciales para saquear los apartamentos. ¿Es cierto, Juan? Claramente, Lina, ese es un excelente ejemplo. Podemos ver cómo este medio
al lanzar la noticia robos, incendios y saqueos, Bogotá sufrió a los vándalos que empañaron paro nacional. En medio de las manifestaciones con la intención de generalizar miedo en la población, tanto así que el exalcalde Peñalosa se pronunció al respecto. Sí, Juan, recuerdo perfectamente sus declaraciones, en las que afirmaba que los supuestos vándalos que aterrorizaron la ciudad del 22 de noviembre del 2019 no existieron, pues no hubo ni un solo detenido ni ninguna demanda por vandalismo, y las cifras expedidas por la Fiscalía anunciaban que en la madrugada del 23 de noviembre las capturas por hurto fueron en la calle e individuales. El concejal Cancino manifestó que sus noticias eran falsas y buscaban generar miedo al público. Juan, o sea que los saqueos e infiltraciones en los conjuntos residenciales que causaron pánico en la comunidad y que fue transmitido por un medio tan potente y masivo como es Caracol, ¿fue completamente falso? Así es, Lina. ¿No les parece increíble la falta de veracidad de este medio? Uno de los medios más importantes del país utiliza una fake news con el único fin de impedir el derecho a manifestarse de la población como ayuda política al partido que siguen sus dueños. Sí, Cami, tienes razón. Para complementar, quiero hablarles sobre el uso del aspecto emocional por encima de la reflexión que utiliza este medio. Chomsky nos explica cómo hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y por ende al sentido crítico de los individuos, implantando así ideologías en la audiencia. Algo parecido al uso de la aguja hipodérmica, donde Laswell nos explica cómo los gobiernos por medio de la propaganda les inyectaban las creencias e ideologías a las audiencias y así influyen en sus acciones, ¿cierto? Sí, Cami, algo similar, pero en lugar de utilizar la propaganda, hacen uso de las emociones o de la supuesta moral por encima de la reflexión. Un ejemplo es el criticado uso de la religión en aspectos políticos en un país laico como Colombia. Pues el 25 de octubre del 2019 llevaron a su espacio de la mañana, al tablero, a un cura a hablar sobre el aborto. ¿Qué les parece eso? ¿Es en serio? ¿Cómo es posible que metan a un hombre y además religioso a hablar de un tema que es único de las personas con capacidad de gestar? Sí, Juan, no tiene sentido. En este ejemplo claramente vemos cómo el medio trató de hacer uso de esta estrategia utilizando el sentimiento y la respuesta moral de la población colombiana, que en su mayoría es creyente de la religión católica, como herramienta política en contra del aborto. Lastimosamente, este medio ha cambiado mucho al pasar de los años. Aunque nos gustaría hablarles un poco más acerca de las estrategias de manipulación, acá lo importante es escuchar a las opiniones de quienes nos escuchan. Queremos escucharlos a ustedes. Así abrimos esta sesión del programa llamada El Opinómetro. Sabiendo que lo que realmente importa es la opinión de las audiencias, pues ellos son los que deciden confiar o no en los medios. Salimos a la calle a preguntarles, ¿confía usted realmente en la información que ofrece Noticias Caracol? Estas fueron algunas respuestas de la audiencia. Bueno, respecto a mi opinión sobre Caracol, no es un medio que me guste mucho, todo lo contrario, pienso que es un medio infame y voraz respecto a la manipulación de la información. Es por eso que nos genera pensamiento crítico respecto a algunas temáticas y esto puede afectar al pensamiento de algunas personas en temas específicos en relación a los intereses personales de algunos poderosos. Con respecto a Caracol Televisión, yo pienso que más que ser un medio de comunicación, es un medio de desinformación. Pienso que además tiene tráfico de influencias por cuestiones gubernamentales y en ese orden de ideas no son objetivos a la hora de informar, puesto que hay cosas sobre las que no pueden o no deben hacerlo o no quieren hacerlo también. Y por el otro lado me parece que tienden a romantizar mucho temas como pobreza y desigualdad por medio del amarillismo, no me agradan. Como televidente, la opinión que tengo del noticiero Caracol no es para nada diferente a la que tengo del noticiero RCN. Ambos son medios de comunicación tradicionales que han manejado el
poder económico desde el sector financiero y el sector productivo del país, y que además de eso han acompañado a los gobiernos de turno en las últimas épocas, en las últimas décadas, desde sus campañas electorales. Entonces, pues en este orden de ideas, eso hace que su línea editorial no sea para nada objetiva y de igual manera faltan a la verdad y desdibujan la realidad del país completamente, porque manejan los temas de acuerdo a sus propios intereses. Esa es la opinión que tengo de los medios tradicionales colombianos. Para mí las noticias Caracol es un noticiero bueno desde el punto de vista que conozco un panorama nacional muy general del país, valga la redundancia, en todo sector económico, social, cultural, deportivo. Pero desde un punto de vista muy personal siento que al ser un canal privado pues tiene un sesgo o una influencia o un veto hacia otro tipo de noticias o de formas de expresar y de elegir una posición frente a diferentes temas. Entonces, a pesar de que es un buen noticiero, porque uno se informa, quizás a veces hay un sesgo en la forma en que comunican las noticias por influencias al ser un canal privado. Hola, mi nombre es Santiago y esta es mi opinión sobre Noticias Caracol. Creo que es uno de los noticieros mejores producidos del país y que en muchos aspectos se evidencia cómo destacan por encima de sus competidores de otros canales, más sin embargo creo que a veces son un poco imparciales en el tipo de información y mensajes que transmiten, sobre todo creo que van más dirigidos a un público más tradicional o conservador y opino que gran parte de la información que transmiten es un poco repetitiva a lo largo de las transmisiones del día y a veces es de poca relevancia o provecho para sus espectadores. Pienso que el noticiero del canal Caracol es una fuente confiable frente a temas de interés general y de actualidad, tanto nacional como internacional, que es un producto fácil de consumir, pero a su vez no debe ser tomado o entendido como verdad absoluta, ya que en algunos temas el editorial puede adoptar una u otra posición o postura que no sea netamente imparcial, como debería ser la naturaleza de un noticiero. Mi nombre es Jorge Enrique Zamora Ruiz. Yo no creo en los noticieros de Caracol ni RCN porque ellos siempre tergiversan las noticias de acuerdo a las conveniencias del Estado. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches, mi nombre es Henry Rincón, acá del barrio Musú, que vivimos durante toda la vida en este barrio. Yo creo que la información que aporta Caracol, el 80% es mentira y el 20% es verdadero, ya que el pueblo colombiano no cree en estas cadenas de televisión y de radio, porque todos están comprados por una politiquería que ha gobernado este país durante 50 años. Muchas gracias. Buenas noches. Ante la pregunta, ¿qué opino de Caracol Noticias? Debemos tener claro que los medios de comunicación son otra forma de poder y que Colombia no es ajena a esta situación donde los canales como Caracol pertenecen a grandes familias con mucho poder, lo que conlleva a que su grupo de periodistas y toda la información tenga un margen de sesgo que obviamente cubra esos intereses de una parte muy minoritaria de los colombianos. Por eso no me da credibilidad al 100% Caracol Noticias. Gracias. Buenas noches. Con respecto a mi opinión referente a Caracol y específicamente al noticiero de televisión, pues quiero referirme primero que todo a su origen. La propiedad de Caracol Televisión es de un grupo económico nacional. En ese sentido, no puede haber objetividad. Sus noticias siempre están enmarcadas en la conveniencia política y económica
del gobierno de turno y obviamente del grupo económico al que pertenece. Por eso no se mantiene objetividad en sus contenidos de noticias y no se dan las noticias conforme a las necesidades de la ciudadanía, que tienen derecho a unas noticias claras y sin ninguna clase de veto en sus contenidos. Gracias. Como podemos observar, la audiencia no cree en Caracol Televisión y con esta conclusión finalizamos el programa de hoy. Esperamos tengan un buen día, hayan disfrutado del programa y que este haya sido de su interés. Les agradecemos por el tiempo otorgado y los esperamos en una próxima oportunidad. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.